estar con ustedes para poder estudiar, para poder profundizar y de alguna manera a través de este medio establecer un diálogo al final de la plática, con el propósito de despejar dudas y profundizar ideas y desde luego entender el sentido de la enseñanza que vamos a compartir, que vamos a tratar de explicar. Me voy a hacer el propósito de hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, pueda yo comunicarme, pueda haber una trascendencia en el desarrollo del pensamiento y sobre todo al estudiar el tema, pero también al oyente al escuchar y promover en su corazón y en su pensamiento preguntas, deseos de profundizar algún tema y desde luego de entender. Vamos a estar en actitud de oración por unos segundos. Padre, estamos delante de ti en este momento para pedir tu sabiduría, tu revelación, para estudiar tu palabra, para entenderla, comprenderla, meterla en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad y hacerla. No solamente entenderla, sino hacerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de esta hora, continuando con el discipulado de CEPEC. Este es un discipulado de profesionistas y empresarios cristianos, llamado en español CEPEC, Comité de Profesionistas y Empresarios Cristianos, y en inglés CBMC. Esta organización está en todo el mundo y obviamente en la República Mexicana, en varios estados de la República. Desde aquí saludamos a Edgar y a Enrique Cepeda y a todos los demás líderes de este importante medio de enseñanza que es CEPEC. Y vamos al tema de esta hora que nos toca. Hemos estado estudiando el libro de Jeremías y hoy nos toca el capítulo 7 de Jeremías. Jeremías capítulo 7. No lo voy a leer, ustedes lo tienen seguramente en su gaveta, en su escritorio, en su mesa, la Biblia, para que ustedes vayan siguiendo las reflexiones del capítulo 7 de Jeremías. Al conocer a Dios mediante Jesucristo, a Dios se le conoce a través del sistema, la forma que Dios hizo para que el hombre pudiera conocerlo, a través de un mediador que es Jesucristo. Cuando nosotros entendemos a Jesucristo, entendemos entonces quién es Dios. Y si entiendo a Dios como creador del universo, de todas las cosas y desde luego creador de mi cuerpo, de mi vida, de mi pensamiento, de lo que soy. Y si yo entiendo que Dios es creador, entonces el siguiente punto como consecuencia de eso es reconocer que Él es el creador. Y la forma que la Biblia utiliza en ese reconocimiento es adorar. O sea, yo reconozco a Dios como creador, como Señor, como dominador. Domine es Señor en latín, domine. Entonces, cuando yo reconozco a Dios como Señor, entonces estoy adorando. Y una de las cosas importantes que Dios espera de la criatura es que la criatura reconozca al Creador. Y la forma de reconocerlo se llama adoración. Este capítulo 7 de Jeremías nos habla de ese problema al principio, de ese punto que le llamo problema porque hay gente que no entiende que conocer a Dios es adorarlo. Mucha gente cree que conocer a Dios es ir a la iglesia solamente o juntarse con cristianos o tener una teología. Pero el punto importante señalado en este capítulo 7 de Jeremías es la adoración. Y vamos a los versículos 1 y 2 de este capítulo 7. Dice así, la Biblia, Jeremías capítulo 7, versículos 1 y 2. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías, que es el profeta que escribe este libro de Jeremías, diciendo, versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di,
oíd palabra de Jehová, toda Judá, es el pueblo de Israel. Los que entráis por estas puertas, se está refiriendo al templo en Jerusalén en aquel tiempo, para adorar a Jehová. Oíd palabra de Jehová, subrayo, oíd palabra de Jehová para adorar a Jehová. O sea, entender el conocimiento de Dios es, en primer lugar, reconocer que Él es creador, que Él es Señor, y entonces lo reconozco adorando. El concepto de adoración es un concepto bíblico de reconocimiento, de sujeción. Eso es adorar. Adorar a Dios porque Dios dice, oíd palabra de Jehová para adorar a Jehová. Está hablando del templo. Ahora, en el nuevo pacto en Jesucristo, el templo de Dios somos los que hemos quedado en Cristo. Y bueno, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento recibe la palabra de Dios, es el templo, somos el templo, para adorar a Dios. O sea, el sentido de entender la palabra de Dios es desde luego cumplir con un propósito. Pero lo primero es reconocer la soberanía de Dios. Es decir, es adorar a Dios. Adorar a Dios no es mediante actitudes religiosas, que solamente son temporales, sino haciendo, obrando, caminando siempre en la voluntad de Dios. Porque una vez que yo aprendo la palabra de Dios, entonces la forma de adorarlo, la forma de adorar a Dios es caminar como Dios camina. Es Él me muestra su camino. Porque hay dos caminos, hay el camino del hombre y el camino de Dios. Entonces yo tengo que aprender a caminar en el camino de Dios. Porque ya vimos que el primer principio es adorarle. Pero yo no le puedo adorar en forma religiosa, en forma mística, sino tengo que adorarle aprendiendo a caminar en los caminos, en el conocimiento de Dios. Eso lo dice Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 5. Es el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo el versículo 3. Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. Los versículos 1 y 2 hablan de adorar a Dios, adorar a Jehová. Y luego dice, ¿cómo? Versículos 3 al 5. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, el templo, el lugar donde está Dios. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Pero, versículo 5, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, otra vez el camino, y vuestras obras, otra vez obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender la adoración a Dios? No es un problema de que Dios esté solamente pidiendo que nosotros nos arrodillemos porque sí, sino le reconocemos como Señor porque hemos mejorado nuestros caminos y nuestras obras. Para entonces ser justos en el sentido bíblico de la palabra entre el hombre y su prójimo. Porque tengo que demostrar que adoro a Dios. ¿Cómo? Mejorando mis caminos y mis obras. El camino es el método de hacer las cosas, la forma, la estructura, el sistema. Y debo mejorar mi camino. Eso dice Dios. Primero habla, oíd la palabra de Jehová, versículo 1 y 2 de Jeremías 7, para adorar a Jehová. Y luego dice, ustedes se presentan al templo y dicen, este es el templo, este es el templo. Pero, dice 5, versículo 5, pero, si mejorares cumplidamente, o sea, en serio, vuestros caminos y vuestras obras. O sea, la manera de tener una vida de comunión con Dios, en donde yo le adoro, lo adoro
haciendo las cosas bien, mejorando mis caminos y mejorando mis obras, que Dios ha puesto, obviamente, no porque yo lo decida, sino porque estoy siendo obediente, porque el llamado de las obras lo puso Dios en sus genes. Así que lo más importante es entender y hacer lo que Dios ordena respecto a nuestro camino en la vida. Entender y hacer lo que Dios ordena en nuestro camino en la vida. No lo que a mí se me ocurre, no lo que a mí me gustaría o me gusta, sino lo que Dios ordena para yo caminar en el camino de la vida. Jeremías capítulo 7, versículos 5 y 7. Lo leo. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia sobre el hombre y su prójimo. 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra, que di a vuestros padres para siempre. Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, os haré mejorar en este lugar en la tierra. O sea, Dios sabe que tenemos que mejorar, porque nos conoce desde que fuimos engendrados en el seno de nuestra madre. Y el propósito del conocimiento de Dios es ir mejorando y transformándonos. Y lo que Dios quiere es que yo me mejore cumplidamente, que mi camino mejore cumplidamente para seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él conoce al hombre, el ser humano. Un hombre, el ser humano que se rebeló contra Dios. Y entonces el ser humano procura seguir sus propios caminos y no entender, escuchar, conocer el camino que Dios marca para cada uno de nosotros. Dice el pasaje de Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No es del hombre su camino ni ordenar sus pasos, pero el hombre quiere ordenar su camino. No le pregunta a Dios. La gente camina por el conocimiento puramente racional, por sus deseos, por sus gustos, por sus necesidades, pero Dios dice, el hombre no es señor de su camino. El señor de mi camino, el señor del camino del hombre es Dios. Yo tengo que reconocer el camino de Dios en mi camino, en mi propia vida, para que entonces de esa manera yo le esté realmente adorando a Dios, que Él me proteja y me cubra, como dice la palabra de Dios, en la tierra donde Él me trajo. Si yo mejoro las obras, si yo cumplidamente mejoro mis caminos, entonces Él me hará morar en la tierra que me dio. Eso dice el versículo 7. Pero ¿qué tengo que hacer? Mejorar mis caminos y mis obras, para no seguir las obras y el camino humanamente diseñados, sino seguir la obra o las obras y el camino que Dios me marca a cada quien de los que hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos hacen planes personales para seguir el camino de la vida, que algunos inclusive incluyen a Dios momentáneamente, pero luego cambian de opinión. De veras. Dice que buscan a Dios de alguna manera, estudian teología, leen la Biblia, asisten a alguna conferencia cristiana y de repente quieren buscar a Dios, pero momentáneamente. Proverbios 20, 24 y 25. Proverbios capítulo 20, versículos 24 y 25. Dice así, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? 25. Lazo es el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Fíjense, está diciendo Dios. Otra vez, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues podrá entender el hombre sin Dios el camino? Porque de Jehová es el camino del hombre, los pasos del hombre. Pero el hombre sin Dios, ¿cómo va a poder entender su camino, su propio camino? Porque, insisto, el camino nuestro lo ha puesto Dios.
desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciéramos. Cada uno puso su camino, su obra. Y luego pregunta, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo va a entender el hombre su camino si no conoce a Dios? ¿Cómo va a entender su camino? Es tremendo este pasaje. ¿Por qué? Porque dice que de Jehová son los pasos del hombre. Proverbios 20, 24 y 25. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Pregunta, ¿cómo puede el hombre sin Dios entender su camino? La verdad, no lo puede hacer. Y comete error tras error, tras error, tras error. 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Apresuradamente voto de consagración. Dice, yo quiero buscar a Dios. Dígame qué debo hacer, profesor, o pastor, o maestro. Dígame qué debo hacer, porque quiero consagrarme a Dios. De veras lo quiero buscar. Pero lo hacen apresuradamente. Y después de esto reflexionan y ya no siguen a Dios. O sea, siguen sus propios caminos humanos. Porque si yo hice voto de consagración, es para consagrar mi camino, mis obras a Dios. Y no hacer mi propia voluntad o mi propia interpretación de la Biblia o mi propia teología, sino seguir el camino de Dios. El camino que Él ha marcado y que está perfectamente explicado en la Biblia, en la palabra de Dios. Mejor es confiar en Dios, totalmente, en cuanto a nuestros pasos en el camino de la vida, sin tener dudas. No debo tener dudas. Debo caminar con seguridad en el camino que Dios me ha marcado, sin tener ninguna duda. Salmos 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta, Dios, mis pasos en tus caminos. En tus caminos. Quiero caminar en tus caminos. Tus caminos que has puesto para mí. Pero son tus caminos, Dios. Porque tú eres mi Señor, eres mi Dios, y yo te adoro siguiendo tus caminos para mí. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Los seres humanos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, las empresas, las organizaciones nacionales, resbalan y resbalan y resbalan en todas las áreas. Simplemente porque están siguiendo su propia manera de resolver las cosas, sus propias decisiones. Porque obviamente no conocen a Dios. No conocen el caminar de Dios. Y no conocen los caminos que Dios ha designado para una empresa, para una nación, para una familia o para una persona. Entonces, eso es rebeldía. Y lo que hizo el pueblo de Israel fue eso. Se apartó de Dios y siguió sus propios caminos. Y la Biblia habla muy bien de eso, porque dice que generaron su propia dioses, con D minúscula. Crearon su propia manera de caminar por el desierto y llegar después ya estando en la tierra prometida, haciendo lo que se les dio la gana y no siguiendo los caminos de Dios. El rey David le ordena a su sucesor en el trono, a su hijo Salomón, que si quiere tener éxito debe seguir los caminos de Dios. Eso le dice el rey David a Salomón antes de morir David. Primero de Reyes, la Biblia, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. De insistencia. Le dice David que era un hombre cercano a Dios. Camina en los caminos de Dios. Camina en los caminos de Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Dice lo que le está diciendo el sabio David
a su hijo Salomón, que lo sustituyó en el trono por indicaciones de Dios. Está diciendo, guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Entonces, esa es una enseñanza para todos nosotros, para ti y para mí, para ti y para mí. Tengo que seguir los caminos de Dios para que entonces prospere en todo lo que haga y en todo aquello que yo emprenda, porque no voy a emprender ni hacer nada que no esté en los caminos de Dios. Este es el principio que hay que entender. La palabra de Dios, que produce fe, asegura cambiar para que yo ya no camine de acuerdo con mis caminos humanos, sino camine de acuerdo como Dios me ordena en su palabra, para bien de mi vida. Salmo 119:9. ¿Cómo es que voy a poder caminar bien? El Salmo 119:9 dice, ¿cómo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Otra vez la palabra camino. Y luego contesta el Espíritu de Dios, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Nuestro camino, hemos tomado decisiones, yo lo digo con mucha pena, mucha vergüenza, pero hemos tomado decisiones yo en el pasado, o decisiones mías, subjetivas, personales, y obviamente me equivoqué. Entonces esto tengo que limpiarlo, confesando que me equivoqué y corrigiendo. Y eso es limpiar el camino, para buscar el camino de Dios. ¿Con qué limpiará el joven? Y aquí ya, bueno, yo en aquel entonces era muy joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. ¿Qué es guardar? Conocer y hacer la palabra de Dios. Eso está claro, pues, porque vuelvo a insistir en el camino que me lleva a ganar, a hacer, tener éxito en todo lo que yo emprenda. Dios descalifica a quien se sale de sus caminos. O sea, si alguien vive fuera del camino de Dios o conociendo a Dios se sale del camino, Dios lo descalifica. Jeremías capítulo 7, 8 al 11. Jeremías capítulo 7, que es el que estamos estudiando en esta hora. Capítulo 7, Jeremías 7, versículos 8 al 11. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual se ha invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, él ve que estoy andando tras dioses ajenos. ¿Qué es andar tras dioses ajenos? Andar en otro camino, en otros caminos, dioses ajenos. La riqueza material, la soberbia, la prepotencia, el querer ser más importantes que otros, etcétera. Y dice, yo conozco tu camino, yo lo veo, dice el Señor. Tú quieres adorarme, le dice al pueblo de Israel, incensando a Baal, andando atrás dioses ajenos que no conociste. Y vienes y pones delante de mí, en mi casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y dices, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, librados de la palabra libertad. Nos sentimos con libertad para hacer lo que se nos da la gana. Y Dios dice, eso me ofende. Tú no tienes libertad para hacer lo que a ti se te da la gana. Lo que tú decides en tu mente.
Tienes que hacer lo que Dios marca en su palabra para que sigas su camino de Él y no el tuyo. Eso es lo que marca este capítulo 7 de Jeremías. El pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios, aunque seguía yendo al templo, realizando un falso culto de adoración a Dios. Versículos 17 al 20 de Jeremías 7. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Hazme favor, a una diosa, para hacer ofrendas a dioses ajenos, y me han provocado a ira, dice Dios. 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Están confundidos, siguiendo sus propios caminos y buscando sus propios dioses? 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esta es la cosa. Cuando nosotros desobedecemos, no entendemos o no conocemos los caminos de Dios y hacemos nuestros propios caminos, nuestros propios dioses, entonces ofendemos a Dios. Y viene, dice la palabra de Dios, el furor y la ira de Dios sobre los hombres, sobre los árboles, sobre los frutos de la tierra. Y eso lo vemos en las crisis periódicas que hay en el mundo. En el campo de la productividad, en el campo de la salud, en el campo económico, en el campo de la familia, en el campo social. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba habituado a usar su libertad, entre comillas, para hacer lo que le conviene, lo que cree que le conviene, en lugar de buscar la voluntad del que lo hizo, la voluntad del Eterno, la voluntad del soberano que es Dios. Y Él determina el camino de cada quien. Yo lo que debo hacer es entender a través de su palabra cuál es mi camino y obedecerlo. Dios es contundente al respecto. Deuteronomio 20, 1 y 2. Libro de Deuteronomio, la Biblia. Capítulo 20, versículos 1 y 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa en la que nosotros confiemos en lugar de Dios es un Dios ajeno. Es muy importante entender. ¿Qué le dice el novio a la novia o el esposo al esposo o viceversa? Te adoro. O le dice el papá al hijo o el hijo al papá, te adoro. El único que merece adoración es Dios, pero la gente no lo entiende. Y así como usa la palabra lenguaje de adoración sin ningún sentido, también usa el camino, el caminar en la vida, las decisiones del caminar del ser humano en la tierra. No toman en cuenta a Dios porque no lo conocen. Ya nosotros le conocemos. Entonces debo tener una consagración leal, verdadera, y no salirme del camino sabiendo que el camino es el que Dios ha designado para mi vida. Cuando los seres humanos, aún los cristianos, toman decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios y solamente toman en cuenta a Dios en algunas ocasiones, solamente cuando lo necesitan, piden oración a Dios cuando lo necesitan, tienen un problema, pero los caminos siguen siendo los mismos, los caminos de desorden jurídico, moral, social, ético, etc. Pero cuando tienen necesidad de Dios, buscan a Dios. Entonces, realmente no es su Dios, o no es nuestro Dios cuando lo buscamos por necesidad. Porque si es nuestro Dios, entonces ocupa el primer lugar de nuestra vida y de nuestras decisiones. Tener otras fuentes para nuestras decisiones es tener otros dioses. Los otros dioses los ha edificado el ser humano. El ser humano ha edificado las finanzas, los trabajos,
el concepto de familia desde el punto de vista humano. Lo ha fabricado el hombre. Empezaron un desorden por las parejas, y luego disparejas, y todo el desorden que se ha provocado a través de la unión de lo que se conoce como matrimonio. Esto es muy importante entenderlo, porque el ser humano no conoce los caminos de Dios. Con respecto a la unidad familiar, al matrimonio, a las finanzas, al trabajo y a todos los demás conceptos de la vida, porque la vida se maneja por caminos, por métodos, por conocimiento comprobado y probado. Es el camino. Y el camino no es el camino humano, es el camino de Dios. Esto es importante entender que en el antiguo pacto los sacerdotes eran humanos. Y usted sabe que los sacerdotes fallaron, como Elí y otros más. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes humanos. Pero Dios envía un sumo sacerdote. Sumo quiere decir mayor. Es Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice la Biblia, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario. Está hablando de Jesucristo, del sumo sacerdote. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que le levantó el Señor y no el hombre. Esto es importante. El tabernáculo que somos nosotros, transformados por el Espíritu de Dios y por su palabra, es un tabernáculo que levantó no el hombre, sino Dios. Esto hay que entenderlo. Porque entonces si ese tabernáculo que soy yo, lo levantó Dios, entonces yo adoro a Dios siguiendo sus caminos en mi vida. Dios es claro con su pueblo, tanto en la antigüedad hebrea como ahora con su pueblo cristiano del siglo XXI. Versículos 21 al 23 de Jeremías 7. Dios es claro con su pueblo y con nosotros también, somos su pueblo. Así dice los versículos 21 al 23 de Jeremías 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne del sacrificio. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23, versículo 23. Mas esto les mandé, fíjense bien, hablando Dios, esto les mandé, diciendo, escuchen mi voz. Esto les mandé, escuchen mi voz, dice Dios, y seré a vosotros por Dios. Fíjense bien, escuchen mi voz, la Biblia. Escuchen mi voz y seré vuestro Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y sigue lo siguiente, importante lo que estamos viendo. Y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Escucha la palabra y camina en el camino que Dios te mandó a ti y a mí, que nos ha mandado, el camino que nos ha mandado a ti y a mí, si quiero que me vaya bien. Porque eso dice, primero, escucha mi voz, la palabra. Y segundo, camina por el camino que yo te mandé para que te vaya bien. Eso está en los versículos 21 al 23 de Jeremías, capítulo 7. Así es que Dios requiere de su pueblo obediencia. Por la desobediencia, Dios la castiga si no hay confesión y arrepentimiento. Versículos 26 al 34 de Jeremías, capítulo 7. Otra vez, Dios requiere de su pueblo obediencia para oír su voz, su palabra, y para caminar en sus caminos, para que me vaya bien.
Si yo no camino de acuerdo con el camino de Dios, no me va a ir bien. Escúcheme. Y aquí vamos a ver cuál es el resultado de la desobediencia a Dios. Está hablando con su pueblo, pues somos tú y yo, su pueblo. Y aquí está la referencia al pueblo de Dios en la antigüedad. Versículos 26 al 34. Pero no me oyeron, está hablando Dios, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, o sea, las cervicales, e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás, le dice a Jeremías, todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová tu Dios, su Dios, ni admitió corrección, uh, ni admitió corrección. Se enojan porque uno les dice tantito que se equivocaron. Se justifican o nos justificamos, en lugar de aceptar la corrección. Pereció la verdad, pereció la verdad, pereció la verdad cuando nosotros como pueblo rebelde no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada la verdad. 29. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido, Jehová Dios ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá, versículo 30, han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, o sea, llenándola de mugre, de lodo. 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Nom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, dice Dios, ni subió en mi corazón. 32. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que ya no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. 34. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría. Haré cesar la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Está la profecía. La tierra será desolada. No habrá gozo ni alegría. Ustedes vean a su alrededor. La gente vive a veces teniendo éxito económico, pero sin gozo y alegría, con mucho miedo. A veces sin esposa o esposo y sin hijos, o muchas esposas, muchos esposos, es un desorden. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero viene el juicio de Dios, porque la tierra será desolada. La tierra, la empresa, la familia, la salud. ¿Por qué? Porque el hombre decidió seguir su propio camino y no el camino del conocimiento de Dios. Con el juicio o castigo de Dios, el pueblo pierde el gozo y la alegría. Con el juicio o castigo o la reprensión de Dios, el pueblo pierde el gozo y la alegría de vivir. Pues por el pecado se pierde el gozo que Dios pone en nuestros corazones. El pecado es, por ejemplo, el orgullo, los prejuicios, la falsa dignidad, que hacen que construyamos ídolos que ofenden a Dios. Esos pecados o ídolos tenemos que confesarlos y echarlos fuera. El ejemplo bíblico es David, que al desobedecer a Dios perdió el gozo. Al desobedecer a Dios perdió el gozo. Salmo 51, 2, 3, 7 y 12. Dice así la Biblia en palabras del rey David, hablando a Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco
mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Vuélveme el gozo. Ahí está la cosa. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y me quedo con la parte, vuélveme el gozo. Porque cuando nosotros seguimos los propios caminos, perdemos el gozo de la vida. Y desde luego el gozo de Dios. En nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestro futuro. Así es que sigamos el ejemplo que Dios pone en este capítulo 7 de Jeremías. El pueblo que no se arrepintió tuvo que morir, ser destruido. El ejemplo es no seguir el mal camino, no seguir el mal ejemplo, no seguir el propio camino, no crear nuestros propios dioses, no hacer como que adoramos a Dios yendo el domingo a la iglesia o simplemente diciendo que Dios te bendiga, cosas así, siendo que estamos teniendo actitudes y decisiones totalmente diferentes al camino o al método de Dios. Revisemos nuestra vida en esta hora y aprendamos a caminar de acuerdo con el camino de Dios. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de arrepentimiento, para que entonces nos vaya bien y volvamos al gozo y a la alegría, que debe ser la vida, gozo y alegría, y no sufrimiento, angustia, dolor y miedo. Y la mayor parte de la humanidad vive en medio de la angustia, del dolor y del miedo, porque simplemente ha perdido el gozo de la vida y el gozo de Dios, porque no lo conoce, o si lo conoció, ya lo dejó. Y entonces entramos en problemas graves con Dios, porque hemos perdido su camino. Volvamos al camino, que no se trata de religión. Recording is on. Es hacer lo que conviene. Preguntas, comentarios, dudas. Recording has stopped. ¿Qué dice Judica? La grabación ya se detuvo. ¿Preguntas? Pastor, habla Gerardo. Sí, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy interesante este versículo de la palabra de Dios en Jeremías, porque Dios nos habla claramente de que aun cuando Él pone dos caminos enfrente de nosotros, Él nos dice qué camino escoger, y es el camino de la vida. Y solamente lo logramos a través de su palabra, conociéndole, aprendiendo de él, entendiendo de su palabra y sobre todo aplicarla a nuestra vida diaria. Bien. Entonces, más adelante en el capítulo 23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, no hay camino que el hombre pueda caminar sin Dios. Tiene forzosamente que seguir la voluntad de Dios, el camino de Dios, para poder llegar a una vida eterna. Con eso me quedo, pastor. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Yo, hermano pastor, habla la hermana Teresa Sánchez. Sí, hermana, adelante. En el versículo 29 de ahí de Jeremías 7 dice: corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas. El cortar y arrojar el cabello es arrepentimiento. No, se refiere a la cultura judía. Se le crecer el pelo y era una deshonra estar rapado. Ajá. Bueno, pues no mereces estar en el templo, porque para estar en el templo se requerían tener ciertos requisitos, no estar gordos, por ejemplo, en fin, el pelo, todo, el vestido, la forma del vestido, todo tenía todo un orden. Dice, pues córtate el pelo, quítate tu vestidura, porque tu adoración a Dios es falsa. Ya tu adoración a Dios ya perdió valor, porque si adoras a Dios con pelo largo, con vestiduras limpias y religiosas, pero tu conducta deja mucho que desear, porque te saliste a los caminos de Dios, estás adorando a Tofet y a las diosas del cielo y otras cosas feas. Entonces, no mereces que yo
te vea como parte de mi pueblo, menos que mi santuario sea tu santuario o el santuario de Dios en tu tierra. Olvídate de eso y deja ya a un lado, porque no voy a ver tus vestiduras, ni tampoco tu pelo, ni tu forma de actuar en la cultura judía. Les llegamos desde el punto de vista hebreo judío, como religión judía, en el templo. Entonces Dios dice, ya, eso no le hago caso, porque tu cultura, mejor dicho, tu conducta, deja mucho que desear y patea, escupe lo que es la vida espiritual en el templo. Bien, muchas gracias, hermano. De nada, Tere. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Tiene preguntas, dudas, comentarios? Bueno, pastor, ¿Y quién habla? habla Griselda. Sí, Griselda. Bueno, hermano, yo me quedo, con que debemos de tener una consagración leal y verdadera y no salirme del camino. Y bueno, pueden entender más a fondo cuando hay disciplina y que nos corrigen de tal manera que nosotros no nos salgamos del camino, para que así podamos adorar a Dios verdaderamente. Cuando nosotros no estamos, bueno, ahora entiendo más que cuando no estamos adorando a Dios es cuando estamos consultando a otras fuentes que no están de acuerdo, bueno, que no están dentro de lo que Dios nos indica. Entonces tenemos que seguir el camino el camino que es Jesucristo, para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Amén, amén. Dice la Biblia ahí en el pasaje que leímos que el pueblo no aceptó la corrección. Y nosotros aceptar. Amén. Para orar a Dios, la corrección. Sí, amén. Bueno, con eso me quedo. Gracias, pastor. ¿Nada? ¿Alguien más? Sí, Buenas noches, pastor. Habla Gabriel. Sí, Gabriel, las órdenes. Pues a mí lo que me gustó de este estudio fue que, pues nosotros no tenemos que hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios nos manda a hacer. Y eso exige un conocimiento muy amplio de la palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer como hombres, ¿verdad? Correcto, conocimiento de Dios, de su palabra. Porque una religión es know-how, cómo hacerlo. Bueno, pastor, me quedo con esto. Muchas gracias. Para servirte. Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, pastor. Buenas noches. Habla Daniel. Hola, Daniel. Hola, pastor. Yo me quedo con que debemos primeramente conocer a Dios, escuchar su voz, y ya que la escuchamos, obedecerla, ¿no? Porque si queremos que nos vaya bien, pero no obedecemos a Dios, pues no podemos esperar buenos resultados, ¿no? Correcto. Y como usted ha dicho, no se trata de ser religioso o de decir Dios te bendiga o ir a la iglesia, sino que Apagaron el micrófono ahí. Daniel, pierde tu micrófono. Bueno. Sí, adelante. Sí, le decía, pastor, no se trata de, como usted ha dicho, ¿no? De ser religiosos, de ir a la iglesia y decir, pues yo leo la Biblia o yo hago esto, pero si realmente nuestro corazón no está siguiendo los caminos de Dios, pues no. Corazón y acciones. Exactamente. Exactamente. Nuestro corazón y acciones no son conforme a lo que Dios nos pide, pues no podemos esperar que Dios nos bendiga, ¿no? Porque obviamente hay una causa para la bendición, que es obedecer la palabra de Dios. Entonces yo me quedo con eso. Y hay un versículo que no recuerdo ahorita que dice, escudriñame a Dios y conoce mis pensamientos, ¿no? Amén. Entonces, debemos saber que si reconocer más bien que si no estamos obedeciendo a Dios, arrepentirnos, y Él nos perdona y nos ayuda, ¿no? Y lo restaura. Nos restaura. Amén.
Amén. Ujú. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Sí. Habla Eloísa. Hola, Eloís. Buenas noches. Disculpe, pastor, yo me quedaría con lo del Salmo Buenas noches. 51. Ajá. Debemos estar constantemente, escudriñar nuestro corazón para que Dios nos muestre qué cosas son las que no le agrada para limpiarnos, para no perder ese gozo que Él nos da con el regalo que nos da, que es el de la salvación. Estar siempre cuidando nuestra salvación, no religiosamente, sino que aquí incluso nos dice que cuando Él nos muestra el camino, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, entonces nosotros vamos a ver el resultado en nuestra vida. Yo me quedaría con eso, pastor, con el Salmo Gracias. 51. Gracias, Gracias Eloís. a usted. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero opinar algo. Soy Monse. Yo me quedo mucho con que nuestro corazón debe de estar sin hipocresías y primero debemos de dejar a los ídolos porque no debemos de tener un pie aquí en el mundo y otro con Dios. Correcto. Entonces, si queremos servir a Dios, realmente primero debemos de conocerlo a Él para poder servir humildemente y dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Entonces, muchas veces nosotros queremos tomar decisiones, ya sea como jóvenes equivocadas, y pues creemos que son las correctas cuando realmente Dios conoce nuestros corazones y Él nos guía por el camino de vida. Entonces yo me quedo mucho con eso, debemos de servir con gozo y con humildad en todo momento. Amén, amén. Y cuando no sabemos pedir consejo de un hombre o una mujer o un hombre, temerosos de Dios. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. Pues les agradezco mucho el tiempo que han gastado en escuchar esta clase y yo agradezco también su participación de los que lo hicieron. Que Dios les bendiga y seguimos este mismo horario mientras no se disponga otra cosa por las autoridades por este medio. De hoy en 8 y el programa que ustedes tienen en las demás conferencias en otros temas. Gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Dios le bendiga, pastor. Hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, Dios le bendice. Gracias, hasta luego.